Hola y bienvenidos. Mi nombre es Rutilio Segura y hoy quiero hablarles de una película de hace algunos años, de Luis Estrada, el creador de Un Mundo Maravilloso. También realizó una película llamada La Ley de Herodes, en el cual hizo una dura crítica al sistema político mexicano. Se caracterizó por mostrar con elegancia y gracia muchos de los secretos a voces que envuelven la política en el país. En el 2010, escribió, produjo y dirigió uno de los proyectos más crudos del cine mexicano, El Infierno. El narcotráfico, el crimen organizado, el poder y las situaciones del país son lo que hacen que una cadena de sucesos empujen a Benjamín, también conocido como Benny, interpretado por un consagrado Alcázar, a comenzar su trabajo dentro del grupo de uno de los hermanos Reyes, que tienen el control de alguna zona del norte del país. En esta ocasión, como en sus anteriores dos cintas, Estrada ha conservado el estilo que lo caracteriza, una realización impecable, un elenco reconocido, un guión que raya en la comedia y un nuevo factor adherido a esta propuesta, violencia visual. Este es el ingrediente que está matizando la realidad mexicana y que el director de Un Mundo Maravilloso no puede ignorar, incorporándolo sin miramientos en la trama. En el infierno, la gente es infeliz, el pueblo sufre, viven temerosos, nadie es dueño de su vida y deben ver y vivir sus peores miedos hechos realidad. En México pasa exactamente igual. En la película y en el país se vive una ola de violencia inimaginable, corrupción, trampas, mentiras, venganza, impulsividad, supervivencia y con esto, la impunidad y la desconfianza ante todo. Este vacío, en el que parece que todo lo que puede suceder a nuestro alrededor gira en torno a nuestras peores pesadillas y en donde nada es lo que parece, se refleja en la desolación del pueblo en el que se desarrolla la historia, lleno de tierra y despojado de toda esperanza. Es un lugar inhóspito, alejado de todo y todos, excepto de aquellos que tienen que permanecer ahí para sobrevivir. El pueblo es una metáfora de lo que está sucediendo a lo largo y ancho del territorio nacional. El tinte que barniza esta cinta es la comedia. Como en sus otras películas, Estrada le ha dado la dosis ideal de farsa y exageración, de estereotipos y situaciones inusuales, para producir risas en el espectador. Lamentablemente, el público no está preparado aún para reír de estas burlas. La gente ríe por nervios, por compromiso, quizás por necesidad de expresar algo. Todo lo que parece gracioso lo es de un modo irónico, pero vivimos tan inmersos en este mundo que más de uno se le hará un nudo en el estómago. La violencia excesiva utilizada por Estrada, que podría parecer innecesaria, es muestra del desacato con el que suceden las cosas en la vida real. Es una llamada de atención hacia el espectador, que quizás generen en él una conciencia de que suceden cosas que ya no son solo un chisme, o algún chiste o nota de primera plana en un periódico. Por el contrario, son situaciones que exceden el simple hecho de escucharlas mencionar por ahí. La presencia de la violencia explícita en algunas secuencias es precisamente la forma en la que el director ocupa para evidenciar aquello que todos saben. Este México que se plasma en la película también es el mismo que ha sido víctima de un escándalo, al haber clasificado al film como C, solo para adultos, debido a la temática, al lenguaje soez, a la violencia explícita y algunas escenas de sexo que contiene la cinta. Lamentablemente, estos factores son razones para elevar la edad mínima para el espectador del infierno. Esta acción fue tachada de censura por varios medios y personalidades del país, bajo el argumento de que otras películas de contenido más fuerte, escenas eróticas más explícitas y cinta con mayor violencia han sido catalogadas como B o B15, mayores de 13 o 15 años. La sensación de doble moral que se observa al notar el fenómeno de la censura es la misma que se percibe durante toda la película. Momentos fílmicos en los que un hombre es capaz de matar a su propio hermano y luego rezar un Padre Nuestro con mucha devoción. Personas que juran lealtad a uno para apuñalar a sus órdenes sin piedad. Es una dualidad constante, una polivalencia personal. Quizás esto es el reflejo de nuestra naturaleza politeísta. Vamos rezando a Dios, al dinero, al jefe y a lo que se nos ponga enfrente. Una de las imágenes más impresionantes del film llega cuando hay sangre corriendo sobre el escudo nacional. Ambos símbolos, sangre y escudo, siempre han acompañado la historia y la cultura de México. Son parte fundamental de la conformación de la nación y mentalidad. Sin embargo, verla correr tan literal en el contexto de la película no hizo nada más que anticiparnos al presente y futuro que estamos a punto de presenciar. Ríos de sangre en medio de la fiesta, la pirotecnia y el orgullo nacional.
En medio de una etapa de celebración y festejos, Luis Estrada nos recordó que el país estaba, y sigue estando, hundido en tierra árida, violencia, desapariciones, crimen organizado. Es el momento en el que, como no queriendo, el mexicano hace lo que pueda para sobrevivir y salir adelante. Mientras tanto, todos los demás somos espectadores de una película de terror disfrazada de comedia, y de un México que se cubre de dolor y cada día se asemeja más al infierno. Me cae que esta vida y no chingaderas es el cabrón infierno.